Cripto inversores, muy buen día, ¿cómo estamos? Yo estoy acá muy bien, como siempre, tomando matecitos, mirando el mercado y creando contenido. Y el día de hoy les quería hablar de algunas cositas bastante importantes. Tengo acá mi machete, mi ayuda de memoria. Quería hablar sobre, como siempre, el mercado financiero tradicional y el mercado cripto también, que es donde me especializo. En el mercado financiero tradicional te voy a hablar de los 3 motivos más importantes por los cuales estamos cayendo actualmente. También sobre los 3 motivos que yo considero que podrían llevarnos a una pronta recuperación. Por otro lado, hablando de cripto, te voy a hablar de Bitcoin, cuál es la situación actual del precio y también quiénes están comprando, quiénes están vendiendo. Y por otro lado, te voy a comentar cómo yo llevaría un portfolio de $1.000 a $100.000 invirtiendo en criptomonedas. Sé que suena humo, pero quédate porque te lo voy a justificar con datos. Empezando por el mercado financiero tradicional. Lo que te quería decir respecto a los 3 motivos por los cuales estamos cayendo son, en primer lugar, tiene que ver con lo que serían los despidos masivos que estamos viendo en distintas empresas. El dato del mes de octubre fue malísimo. El nivel de despidos que estamos viendo no se veía desde 2003, para que lo tengan en cuenta. Pero si bien eso es bajista en el corto plazo, si nos hacemos foco, si nos focalizamos en el medio plazo, eso es alcista porque incentiva las políticas monetarias expansivas en la Fed para poder conseguir una economía en crecimiento y que se genere empleo y justamente baje el desempleo y bajen los despidos. Por otro lado, también hay mucho miedo por la inteligencia artificial. Se habla de que podríamos llegar a estar en una burbuja ahora mismo, ya que las valuaciones son altísimas y por otro lado el CAPEX, que es el gasto, la inversión en infraestructura y demás por parte de estas empresas tecnológicas, está siendo altísimo, está en niveles récord. Pero hay quienes dicen y justifican que esta inversión tan elevada ya está empezando a traer retornos positivos, no solamente en un aumento en la calidad, sino también que se vuelve todo mucho más eficiente, ya que estas inteligencias artificiales obviamente no descansan, trabajan mejor. Por otro lado, bajan muchísimo los costos de la empresa, aumentan los ingresos, o sea que a largo plazo, y ni siquiera tan a largo plazo, como te digo, ya se está viendo en el presente, es una buena idea para las empresas invertir cada vez más en inteligencia artificial. Pero bueno, hay un miedo en el mercado porque las valuaciones y el CAPEX son altísimos. Por otro lado, también Jensen, el fundador y CEO de Nvidia, salió a decir que China podría llegar a superar a Estados Unidos por su altísima inversión en inteligencia artificial y las empresas que se dedican a los microchips y demás. Así que eso también generó un poco de miedo en el sector tecnológico estadounidense y se vio algún cierto tipo de caída en el mercado ocasionado por esas frases. Por otro lado, también el tercer motivo que te quería traer detrás de las caídas, que bueno, como te decía, el primero, los despidos. El segundo, miedo a una burbuja en la inteligencia artificial. Y el tercero tiene que ver con la Corte Suprema y los aranceles comerciales de Donald Trump. Todo apunta a que la Corte Suprema va a fallar en contra de Donald Trump. Y eso significaría que los aranceles comerciales se tendrían que echar para atrás. Sería una marea de incertidumbre y caos para los mercados. Se dice que esto podría llegar a tener una resolución, un veredicto final entre diciembre y enero. Veremos a ver qué pasa con eso. Pero lo positivo dentro de esto es que Donald Trump dijo que ya tiene un plan B. Veremos también de qué se trata, porque Donald Trump también suele ser muy exagerado, mentiroso. Bueno, ya sabemos cómo es, aunque hay un montón de cosas que hace bien. Así que ahí
veremos. Es algo que está bastante complejo y en el ojo ahí del mercado. Por otro lado, tres cositas positivas. Te quería hablar sobre la pronta apertura del gobierno. El gasto del gobierno, como te vengo diciendo en mis últimos videos, está limitado por el cierre del gobierno, ya que no se están poniendo de acuerdo en cuanto al presupuesto de 2026, pero el cierre del gobierno ya está siendo demasiado estirado en el tiempo, es el más largo de toda la historia, van unos 37 días si no me equivoco, y esto ya está empezando a repercutir en un montón de distintas situaciones, como por ejemplo dijeron que el día de hoy viernes iban a cancelar el 10% de los vuelos en Estados Unidos debido a este recorte en el gasto, por lo cual esto, a su vez, que es lo que les vengo explicando en videos anteriores, aumenta la TGA, que es la cuenta corriente del gobierno, disminuye las reservas bancarias y eso genera que haya presión y estrés crediticio en los bancos comerciales, los cuales terminan con muchísima menos liquidez y eso dificulta que fluya a los activos considerados de riesgo como acciones y criptomonedas. Lo que pasaría ahora con la apertura del gobierno, la pronta apertura del gobierno, que se espera que sea en cualquier momento de acá a las próximas 2-3 semanas, incluso la semana que viene puede llegar. Pero cuando llegue se espera que fluya un montón de liquidez nuevamente al sistema bancario y que termine en los activos considerados de riesgo. Ese es el primer motivo alcista. El segundo motivo alcista que te quería compartir el día de hoy tiene que ver con la Fed. La Reserva Federal de los Estados Unidos podría llegar a recortar en su próxima reunión del FOMC del día 10 o 12, sí, no, creo que es el 10 de diciembre, chequéenlo, pero me parece que la próxima reunión es el 10 de diciembre y podrían recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés. Y eso suele ser, cuando el mercado espera con una alta probabilidad de que eso pase, suele no ser tan alcista en el corto plazo. Pero ahora mismo hay un sesgo negativo en cuanto a esto, más bien restrictivo, y hay chances de que no hagan ningún recorte. Es más, Powell en su discurso dijo que no estaba garantizado el recorte de 25 puntos básicos en la última reunión del FOMC. Por lo que ténganlo en cuenta, en caso de que sí efectivamente hagan el recorte de 25 puntos básicos, yo creo que sería algo alcista. Más allá de algunas fluctuaciones al principio por pura especulación, lo veo como algo alcista. Por otro lado, también van a nombrar pronto, no sabemos cuándo, pero dentro de poco, van a nombrar al nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien reemplazaría a Jerome Powell, que dejaría su mandato en mayo del siguiente año 2026. Eso obviamente va a ser una persona puesta a dedo por Donald Trump, va a ser de su administración y va a ser muy pro políticas monetarias expansivas, lo cual sería muy alcista. Así que ahí ya tenemos la pronta apertura del gobierno, la tasa de interés, una posible baja de 25 puntos básicos y eso en conjunto con la nueva mención del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y el tercer motivo por el cual creo que podríamos llegar a subir en el medio plazo y recuperarnos de estas caídas que estamos viendo no solo en el mercado financiero tradicional, que bueno, aún así está en zona de máximos, sino también en cripto, que está mucho más rezagado, y ahora vamos a hablar de Bitcoin. El ciclo económico. El ciclo económico tiene todo que ver con la liquidez y hay un gráfico que yo compartí en mi canal interno de Instagram, que si no estás ahí te voy a dejar el enlace acá abajo para que te sumes, donde me explayé también de todo esto y compartí muchos más gráficos, datos, anuncios y demás. Hay un gráfico que dejé ahí que habla del ISM-PMI. Ese dato prácticamente va muy de la mano con la situación actual que estamos viendo a nivel macroeconómico. Venimos de
caídas en este dato ISM-PMI, se los repito, producto de un empleo complicado, precios al alza, tasa de interés demasiado alta, no tanta liquidez fluyendo. Todo esto genera que todavía no repunte este dato del ISM-PMI, pero cuando empiece a subir nuevamente, lo cual va a pasar e históricamente ha pasado en medio de políticas monetarias expansivas, porque básicamente es un índice que nos muestra cómo los managers serían los gestores, no sé cómo decirlo en español, pero serían básicamente los gerentes, vamos a decirles, de distintas empresas en Estados Unidos están empezando a gastar, y eso, o sea, es lo que va a pasar. Cuando pasa eso, tiene que ver o se relaciona con una economía en crecimiento muy fuerte, políticas monetarias expansivas, más liquidez, bajas tasas y un flujo de liquidez que va a pasar a activos considerados de riesgo, lo cual es alcista. Así que esos son los tres motivos que tengo yo para una pronta recuperación, que no va a ser ni hoy ni mañana, pero va a llegar, como te digo, pronto. Pocas semanas, pocos meses, más o menos por ahí anda la cosa. Por otro lado, te quería hablar de Bitcoin. Ahora mismo, actualmente, en mi opinión, está en una zona de piso. Estamos alrededor de los $100.000. Y si ponen el gráfico en velas semanales, que yo se los compartí en mi canal de Telegram gratis, les voy a dejar el acceso acá abajo, van a ver que estamos en un soporte hiper mega ultra importante, que en el pasado, cuando fue roto, se entró en un bear market, pero no siempre, no en todas las ocasiones. Por momento, incluso dentro de este ciclo alcista, lo perdimos a este soporte, pero después lo volvimos a recuperar. Lo importante es ver el cierre de velas semanal. Ahí veremos a ver qué nos dice eso sobre la próxima acción dentro de Bitcoin. También les quería comentar que el MBRB ratio es un indicador. Esto lo que nos dice, básicamente lo que nos está señalando, que también te lo dejé en mi canal de Telegram, es que estamos en una zona de piso y oportunidad de compra. Como siempre les digo, se compra en el miedo, en el piso, se vende en la euforia, en el techo. Por otro lado, les quería hablar de las altcoins. ¿Cómo pasar de $1.000 a $100.000? Te anticipo que no es fácil, no es sencillo, nadie te va a regalar dinero, esto funciona así. Como yo lo haría por lo menos, en primer lugar, y simplificándolo mucho todo porque podríamos hablar horas y horas y horas, tiene que ver con qué no hacer. Porque es muy tentador cuando tenés poco dinero y querés multiplicarlo rápidamente, cometer errores, como por ejemplo meterte rápidamente en nuevos lanzamientos que suelen ser muy manipulados por exchanges y market makers. Recientemente vimos el caso de MMT, de Momentum, que ni bien salió a cotizar en los 10 centavos de dólar, subió como hasta, no recuerdo, pero como hasta $4, una locura, 2, 3 dólares, algo así, y después cayó abruptamente. Eso es pura manipulación y tranquilamente, si tenés poco dinero, en este caso supongamos $1.000, querés transformarlos en $100.000 rápido, decís, ok, agarro y compro, ni bien sale a 10 centavos y después vendo en su máximo en $4, eso te sale mal. Por empezar, no compras en 10 centavos, ni bien sale, empieza a subir y capaz terminás comprando en 70 centavos. Y después lo que se termina sucediendo es que empieza a subir $1, $2, $3 y ves cómo crece tu cuenta y decís, no, esto todavía le queda mucho más, te entra el FOMO, no vendés y después se hace mierda y terminas vendiendo en 30 centavos y te quedas con menos de la mitad del capital con el que empezaste. Eso es un poco como termina pasando al 90-95% de las personas, lamentablemente. Así que eso lo evitaría. Por otro lado, otra cosa que evitaría serían las Dino Coins o altcoins o monedas de ciclo pasado.
que actualmente, ahora mismo están pampeando con mucha fuerza, pero nadie sabe muy bien por qué. En mi opinión parece algo más manipulativo, entonces prefiero mirarlas de afuera, ni me meto. Si les va súper bien y siguen volando y de acá a 2, 3 años, lo que sea, les fue hiper mega bien y fueron la siguiente revolución, ok, está todo bien, te aplaudo, pero yo no me meto ahí, me parece demasiado arriesgado. Entonces, ¿qué sí haría? Porque eso es lo primero, ¿qué no hacer? Y ahí podríamos agregar un montón de otros ítems, pero bueno, no podemos hablar horas y horas y horas. Lo más importante, ¿qué no hacer? ¿Qué sí hacer? En mi opinión, de vuelta, como todo lo que comparto porque no tengo la verdad absoluta de nada, lo que yo haría, por lo menos teniendo $1000, sería hacer el foco en los nuevos proyectos que prometen airdrops y que están en narrativas que están aumentando con muchísima fuerza. Eso para mí sería lo más inteligente. Hay algunas verticales narrativas como robótica, inteligencia artificial, real world assets, un montón, pero tenemos que hacer foco en algunas. Y si tenemos que hacer foco en algunas, yo prefiero hacerlo en mercados de predicciones, o sea, Polymarket, eso es clave, se viene un airdrop, se espera para Q1, o sea, enero, febrero, marzo, por ahí del siguiente año. Polymarket pondría, no sé, $200 en la plataforma e invertiría todos los días, abriría y cerraría predicciones que tengan más de un 90-95% de chances de ganar y lo haría en cada una pondría $20-30, 10, no, 50 es demasiado, 10, 20 o 30 en cada una y no pondría tanto el foco en generar dinero con esas predicciones, porque si pones $10 al 95% ganas nada, pero lo que me importa es hacer volumen, generar la mayor cantidad de volumen posible, por eso entraría todos los días, compraría, vendería estas predicciones, si se finalizan y las ganamos, mucho mejor, porque eso también suma para el airdrop y de esa forma esperaría un airdrop jugoso de al menos unos cientos de dólares y, por qué no, quizás tal vez miles de dólares. Por ahí complicado moviendo tan poco volumen, pero si le pones empeño y compras y vendes predicciones todos los días, quizás, quién te dice y te sorprende y ligas un airdrop de $1000-2000. Puede pasar. Si no, con que sean un par de cientos de dólares, siendo que solamente pones $200, es buenísimo. Como segunda medida, lo que haría sería farmear un airdrop en DEXs, o sea, exchanges descentralizados de perpetuos, utilizando Lighter, que ahora mismo es una de las que mejor está funcionando y que le hace la competencia a Hyperliquid y cuyo airdrop va a llegar pronto, así que no hay tanto tiempo. Pero me pondría a hacer un delta neutral, que si no sabes lo que es, te invito a que vayas y lo averigües, no es tan complicado, aunque hay que hacerlo bien. Si lo haces mal, si haces algún error, podés llegar a perder dinero. No es difícil, pero tenés que prestar atención a lo que estás haciendo y no hacer cualquier cosa. Pero bueno, haría una estrategia delta neutral entre Based, que es una plataforma on-chain dentro de Hyperliquid, que también promete un airdrop. Ahí pondría unos $300 y la misma cantidad, $300 en Lighter. Entonces de esa forma hacemos delta neutral todos los días, cuanto más mejor, más volumen, mejor airdrop recibimos y de esa forma ya tenemos, bueno, los 200 de Poly y entre estos 300 y 300 ya van $800, nos quedan 200 restantes que yo, les repito de vuelta, cada uno, no sé, tendría sus estrategias, ¿no? Pero los utilizaría en Aerodrome. Compraría $200 en Aero, los bloquearía al menos por 6 meses para tener poder de voto y votaría. ¿Por qué haría esto?
porque eso te permitiría ser elegible, al menos en mi opinión, ¿no? Lo digo demasiado eso, pero es que nadie tiene la verdad absoluta en cripto, ni en inversiones, ni en la vida, ni en nada. Pero bueno, creo que podría llegar a volverte elegible para un airdrop de la L2 de Base. Así que nada, eso podría llegar a estar bueno, ir votando. Y además Aero es un token muy bueno que se va a ir apreciando con el tiempo, en mi opinión, de vuelta. Así que ahí tenemos el airdrop de Polymarket, el airdrop de Lighter, el de Based, también potencialmente uno de Hype, un segundo airdrop de Hype por usar Based. Y también tenemos el de Base, sin la D al final, la L2 de Ethereum llamada Base. Así que bueno, ahí ya con todo eso, yo creo, o sea, es difícil decir a cuánto podemos llevar esos $1000, siendo que no hay. Por un lado, depende de qué tan bueno sea el airdrop, cada uno de estos airdrops, que son varios. Y por otro lado, tiene que ver también qué tanto empeño le pones vos a generar volumen y demás. Así que ahí ya hay dos factores que yo no controlo. Pero bueno, a ojo, no sé, digamos que haces las cosas medianamente bien y los airdrops son medianamente buenos. Supongamos que con esos $1000 pasás a $3000, $4000, $5000. Y me pueden llegar a decir, pero no es nada. O sea, por empezar, es muchísimo. Si tenemos en cuenta la relación entre tiempo invertido, dinero invertido, etc., versus lo que ganaste en términos porcentuales, es muchísimo. Y en segunda medida te digo también que las ganancias son exponenciales. No es lo mismo hacer un por 3, por 4, por 5 de $1000 que hacerlo de 20.000 o 30.000. Por eso cada vez se va a volver un poco más fácil. Como te decía, esta es la primera etapa para llegar a los 100K. Si esto te lleva a 5K, después hay una segunda etapa con la cual supongamos que podemos llegar a generar un por 3 también. Llegamos a unos 15, 20K. Y después una tercera etapa para llevar eso a un punto bastante más cercano de los 100K. Y ya después una cuarta y última etapa, fase final, que nos llevaría, digamos, relativamente fácil a alcanzar esos precios 100K. Pero no es de la noche a la mañana. Así que nada, eso es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Como siempre, ya saben, les dejo en la descripción mi canal de Telegram gratis, que ahí te subo contenido sobre criptomonedas, el de Instagram, donde subo contenido de macroeconomía y finanzas tradicionales, geopolítica a veces también, y también te voy a dejar mi página web, donde vas a ver que ofrecemos un servicio en el cual subimos ideas de inversión, señales de trading, reflexiones del mercado, psicología del mercado, gestión de portfolio y mucho más. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Además, ahora en Black Friday, en la última semana de noviembre, vamos a hacer un hiper mega ultra descuento muy agresivo solamente para unas pocas personas. Así que nada, será hasta mañana o hasta pasado mañana o hasta el lunes. No sé cuándo voy a volver a hacer otro resumen del mercado. Muchas gracias, chau chau y hasta la próxima.